Por tanto, vamos a dar paso a estas 4 instituciones importantes de la ciudad y lo hacemos por el orden que aparece en el programa. Empezaremos por el MUMA. Nada, buenas tardes. Lo primero, y agradecer una vez más al Colegio de Arte Mayor de la Seda por la organización de este encuentro de los museos de la ciudad de Valencia, y también al MUBIN por acogernos y permitirnos estar aquí para que tenga lugar dicho acto. Yo hace muy poco tiempo que tomé posesión como director del Museo Mariano. El Museo Mariano, como sabrán, está ubicado en la Basílica de la Virgen, edificio concurrido por muchísimas personas a lo largo del día, todos los días del año, también independientemente del gran número de celebraciones que tienen lugar a lo largo del día y todo eso, que complica todo lo que sería una gestión cultural o el plano que podríamos enfocar de cara a poder hacer actividades culturales, guías y demás dentro de la Basílica. Pero también lo que nos interesa en este momento es hablar de lo que es el Museo Mariano. El Museo Mariano, que mucha gente de Valencia desconoce, que se accede por la Plaza de la Almoina, lo que era la antigua calle de la Leña. Este museo se funda en el 2011 y se funda de la colección que tenía la propia Basílica, por ejemplo, de cuadros que habían estado expuestos al culto en determinado momento y que por los motivos de los cambios de gusto se retiraban, y, por ejemplo, de obras procedentes del Capitulet y de otros lugares que, evidentemente, el tema que las engloba todas es la propia Virgen de los Desamparados. Por eso que uno de los puntos esenciales que tiene el Museo Mariano, como su nombre indica, es crear una temática y un discurso basado evidentemente en la Virgen de los Desamparados. Tenemos representaciones marianas también de diferentes momentos de la vida de la Virgen, pero sobre todo nos centramos en la Virgen, la advocación de los desamparados, que digamos que es el referente mariano de la ciudad de Valencia. Con todo esto, también en este momento, también estamos en un punto de inflexión para el museo, no solo porque haya cambiado la dirección, sino también porque vamos a ampliar en una sala grande o 2 salas más. No sé si ustedes han estado en el museo y conocen que evidentemente tiene una posición privilegiada, porque está ubicado en lo que son las tribunas del templo y al mismo tiempo que estás viendo el contenido, ¿no? Todas las obras que allí se custodian, también puedes ver el continente, puedes ver la bóveda pintada por Palomino, tener una perspectiva completamente diferente de la Virgen, del altar, en fin, y si ya tenéis suerte, incluso ver el camarín desde la parte de lo que eran las viviendas de los sacerdotes antiguamente, que ahora son despachos, ahora los sacerdotes ya viven en otros lugares. Pero esta colección, que tiene casi 300 obras, no están todas expuestas, evidentemente, en base a lo que estaba diciendo de una temática muy monótona, que siempre es la Virgen, ¿no? Pero con un recorrido histórico muy amplio, teniendo en cuenta el origen de todo, que es la cofradía, teniendo puntos de inflexión como el primero, que es la intervención del padre Jofré, y todos los hitos que han tenido lugar en la historia de Valencia, como por ejemplo también la vinculación que tiene con el Colegio de Arte Mayor de la Seda, ¿no? Toda la campaña del Dedalet y toda esa historia para poder construir la actual basílica que tenemos. Pues la idea un poco es, en base a todo el discurso que ya tenemos con las obras que ya existen, es un poco el proyecto que vamos a generar a partir de ahora, es darle pues una visualidad diferente. Evidentemente, yo, con el poco tiempo con el que estoy apenas 3 meses, no puedo venir a hablar sobre los grandes proyectos que hemos hecho, lo que pretendemos o las nuevas tecnologías que hemos aplicado. Allí, de momento, somos bastante analógicos, seguimos los sistemas más tradicionales y hemos empezado a hacer una serie de cambios, ya acercándonos a estas nuevas tecnologías, como por ejemplo incorporar QRs en diferentes idiomas para que los visitantes que acuden en este momento al Museo Mariano puedan ya no solo disfrutar más, sino entender, porque evidentemente todos los presentes saben que es la Virgen de los Desamparados, pero puede llegar una pareja de Inglaterra y la Virgen de los Desamparados allí no la conocen apenas nada. Entonces, yo considero que es muy importante, sobre todo, primero situar, en este caso, al público, y después ya explicar el sentido que tiene la exposición.
Entonces, en base a todo esto, también sobre todo el situarnos en que estamos en un contexto religioso, un contexto muy vinculado a la Iglesia, y que el patrimonio que tenemos es un patrimonio vivo, un patrimonio que todavía converge entre el uso litúrgico del mismo y después su correcta conservación en el momento que nos está utilizando. Tenemos ciertas piezas que se exponen cuando llega mayo, el segundo domingo de mayo, la festividad, para la misa de infantes o en el momento que sea oportuno, y después el resto del año se guardan, se conservan y se exhiben en el museo para que evidentemente puedan ser contemplados por toda la población, ¿no? Y uno de los hitos que a mí también me gusta mucho que nosotros tenemos es que en ciertos momentos la visita se puede complementar con ese patrimonio inmaterial que también está bastante de moda, como puede ser, por ejemplo, los cantos de la escolanía. Saben que tenemos una escolanía de niños en la Basílica y en ciertos momentos del día están en la capilla cantando, y al mismo tiempo que uno puede estar realizando esa visita a la colección que tenemos, que va desde el siglo XV hasta el siglo XXI, recientemente, con unas donaciones que hemos tenido que ahora les explicaré, todo se puede complementar con esa olor a incienso que sube por las tribunas de la capilla, con los cantos de la escolanía de fondo, del coro, el organista todas las tardes está ensayando y también los visitantes lo están escuchando. Pero como dentro de todo este contexto, que podría ser muy idílico, ¿no?, el poder ver un museo con todos estos complementos, tenemos una serie de debilidades, que es el desconocimiento. El desconocimiento por parte de la puerta físicamente del propio museo, porque gran parte de la gente, en el momento de dar la vuelta a la Basílica y ponerse en esa antigua calle de la Leña, se pierde y ya no entran al museo. Entonces, eso serían un poco, en la presentación que les estoy haciendo del museo, que en este momento, de la situación que tiene el Museo Mariano, sería la principal debilidad, ¿no?, que la falta de público por parte de la dificultad de encontrar el acceso, frente a un poco ese discurso basado en la Virgen de los Desamparados que tenemos. Actualmente estamos trabajando en diferentes proyectos, como lo que les decía, de realizar una reforma tanto del plan museográfico como museológico, una reforma que prácticamente cambiará gran parte de las cosas, que por una parte, si la han visitado, sabrán que tenemos el gran bocaporte que está en la primera sala. Evidentemente eso no lo podemos mover, y otras cosas tampoco, pero sí que será darle un discurso completamente nuevo. Y por medio de esto también algunos pequeños cambios a nivel divulgativo, como estábamos comentando antes. También queremos acercarnos a diferentes públicos, como también se ha nombrado en anteriores intervenciones, no solo a ese público devocional, que es muy importante, porque tenemos un público, evidentemente, que mucha de la gente que viene a la Basílica no saben que realmente tiene un museo la Basílica, que eso también es uno de los problemas que tenemos que afrontar, pero que realmente llegan a la primera sala y ese público devocional, nada más entrar, directamente se emociona al ver uno de los mantos históricos de la Virgen que allí están expuestos, que por lo que estaba diciendo, como ejemplo de lo que he dicho, a nivel de conservación se exponen un tiempo y luego se guardan y se saca otro manto. Ahora estamos acabando la exposición de un manto y en octubre le pondremos otro. Entonces, por eso digo, ese diálogo y esa convivencia entre el uso del patrimonio y la conservación adecuada del mismo. Entonces, al ver ese manto, mucha gente ya se emociona, pero es que al final, cuando ven a la Virgen peregrina, pues imagínense ustedes que también eso acaba de suponer en la gente un sentimiento que, en fin, está totalmente justificado, ¿no?, para ellos. También, como estas actividades, como estos objetivos en cuanto a los públicos, está, como les he dicho, el turista, que muchas veces dentro de esta entrada que hacen no acaban de comprender muy bien ni el espacio ni lo que supone el poder asistirles un poco. Pero no solo eso, sino llegar también a la sociedad por medio del público infantil, que sí que en junio se presentó un libro que cuenta la historia del origen de la Virgen desde los hitos de la defensa, por ejemplo, que hizo el padre Jofré del marginado, ¿no?, pues el teniendo en cuenta todo lo importante que es el ayudarse, ¿no? Al final, por medio de dibujos y una historieta muy sencilla, se cuenta toda esta historia. Y bueno,
al final también lo que les decía al principio, todo lo que supone el poder compactar esta actividad cultural dentro de un espacio que está abierto al culto de forma permanente y que tiene una misa a la hora. A cada hora, a la media de cada hora, a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30 tenemos misa. Entonces, compaginar eso con entrar, poder enseñar la capilla, subir al camarín, lo tenemos que compaginar y muchas veces se hace difícil. Lo estamos haciendo. Por ejemplo, ahora el sábado que viene abriremos el camarín al público dentro de una serie de rutas que estamos creando y se explicarán las pinturas porque también son sitios que no suelen ser accesibles. Y en base a lo que les estoy diciendo también, el tener en cuenta las donaciones que seguimos teniendo, pero diariamente no, pero semanalmente sí, hasta el punto de que en el mes de julio se presentaron 2 pinturas nuevas. Una era, para que vean, el contraste, era de Alacreu, y la otra era de una artista emergente de procedencia rusa que es Alexandra Historic. Una, evidentemente, conocemos el estilo de Alacreu y podemos ver la visualidad de la Virgen con el estilo de Alacreu, y otra con una chica que crea su propio estilo que se llama surrealismo dorado. Evidentemente, en un museo que está dedicado a la Virgen, este tipo de interpretaciones yo creo que están totalmente acertadas, aunque desde el momento que se presentó hemos tenido pues alguna crítica también, pero bueno. Y también como objetivos que tenemos de cara al siguiente, digamos, este curso presente, que empezamos ahora en septiembre, sería pues evidentemente el mostrar esta colección que tenemos de una forma más general, el hacerlo accesible y el poder tener todos los hitos que también se han estado comentando antes de estos grandes museos que tiene la ciudad, pues por ejemplo para personas invidentes y otro tipo de patologías, ¿no? Pero ya les digo que evidentemente yo acabo de entrar y hoy lo que pretendía sobre todo es hacerles una presentación de lo que tenemos en este momento, sobre lo que estamos trabajando, cuáles son nuestras perspectivas de futuro, que sobre todo nos ha venido muy bien el poder ver evidentemente la situación en la que se encuentran los museos de la ciudad de Valencia, y espero que el año que viene se vuelva a hacer este encuentro y entonces les explicaré la situación que hemos podido avanzar durante este año. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Néstor nos ha hablado de la colección y del museo, pero yo he estado recientemente, hace un par de meses, en la inauguración de una exposición de Alimara sobre vestimenta, de la danza de la moma o una serie de danzas populares en el Corpus, ¿no? O sea que hay todo. Hemos tenido 2 colaboraciones. Perdón. Sí, tampoco por enrollarme mucho en la exposición, sí que es verdad que hemos tenido diferentes colaboraciones. Bueno, ahí ya estaba yo en ese momento, y una de ellas fue con un grupo que se llama Alimara, ¿no? De que cumplía 50 años desde que se hace la danza, y por ese motivo en la primera sala de nuestro museo y la segunda también montaron una exposición de los trajes tradicionales, también un poco en ese diálogo que a mí me parecía muy interesante, el sentido de mezclar lo material con lo inmaterial por medio de una asociación con nosotros, porque al final aquí se mostraba un montón de estudios que han hecho esta asociación no solo de las danzas, sino de los trajes típicos valencianos que han ido sacando de pinturas, de retablos cerámicos y de otras manifestaciones artísticas, y que nosotros les hemos dejado este espacio para que lo pudieran mostrar, pero también es lo que, bueno, como lo que les decía antes de Historic, había gente que tampoco lo acababa de entender, pero es lo que como lo justificábamos en este caso yo, el sentido de que, por ejemplo, este año se ha hecho la primera muixaranga dentro de la capilla. El sábado, por primera vez, se hizo una muixaranga, supongo que sería de Alchemesí, en la capilla se desmontaron todas las sillas, todos los bancos, y allí, en vez de a la Virgen de la Salud, se lo hicieron a la Virgen de los Desamparados. Fue un éxito. Evidentemente no cabe gente dentro de la basílica para poder verlo. Luego tuvieron que hacerlas en la plaza y estaba todo llenísimo de gente. ¿Quién dice que dentro de 50 años esta exposición no la hagan los de la muixaranga de Alchemesí dentro de la basílica? Entonces, al final, todo tiene un inicio, y a mí me pareció, evidentemente, un hito también importante para el museo, para Alimara y para la sociedad y las tradiciones valencianas.
Muy bien, pues lo decía por eso, porque se está hablando de las exposiciones que son permanentes de colección, pero evidentemente las actividades que se están programando hacen que lleguen muchos públicos a los museos. Muchas gracias. Y ahora continuamos con Vicenta Expósito, que representa 3 museos, aunque hoy vienen a hablar más del Museo Faller. Buenas tardes. Me reitero el agradecimiento que ya han dado todos los ponentes que me han precedido, tanto a Ricard como a Germán, por contar con nosotros, al Museo del Arte Mayor de la Seda por propiciar el encuentro y al MUBIN por acogernos. Bueno, como ha dicho Ricard, yo coordino, porque ni siquiera dirijo, coordino 3 museos en la ciudad de Valencia. Se trata del Museo Fallero, el Museo de la Semana Santa Marinera y el Museo del Corpus, la Casa de las Rocas. Dentro de los museos que hemos visto hoy aquí, los míos tienen la particularidad de hablar sobre fiestas y tradiciones propias de la ciudad de Valencia. Esto hace que, por un lado, que a priori, como estamos divulgando un patrimonio que es muy nuestro, pues nuestras colecciones resulten muy asequibles para cualquier tipo de público. Pero tenemos el hándicap de que recibimos muchísimas visitas extranjeras. Para que os hagáis una idea, en el Fallero, por ejemplo, el año pasado, de las 112.000 personas que vinieron, 64.000 eran extranjeras. Claro, explicar un ninot fallero a una persona que está harta de quemar fallas, pues es fácil, pero explicárselo a una persona con una cultura, pues no sé, de Polonia, de Ucrania o de una cultura muy distinta a la nuestra, hace que nos planteemos el tema de la accesibilidad tanto a nivel cultural como a nivel sensorial como a nivel físico. Porque una cosa con la que me encontré, bueno, yo llevo 9 años en estos 3 museos y lo primero que me encontré era que todo lo que eran barreras físicas sí que se contemplaban como accesibilidad al museo. Son 3 museos de titularidad municipal. La accesibilidad física está bien, pero está a medias. O sea, nosotros tenemos en el Fallero, por ejemplo, tiene 2 plantas, tenemos 2.000 metros cuadrados. Entonces, en la planta de arriba, porque abajo no hay servicios, solamente están en la primera planta. Punto 1, si se nos estropea el ascensor no puede subir nadie, o sea, con una discapacidad de movilidad no pueden subir. Pero punto 2, los servicios tenemos de caballeros y de señoras, y en ambos hay un servicio para personas con movilidad reducida. Pero dentro no tienen pila, con lo cual eso incumple, ¿vale? Entonces, a mí me apetecía participar en esta mesa y no en otra, porque entiendo que el tema de la accesibilidad estamos todavía muy a años luz y que muchas veces, sobre todo en todo lo que somos museos, digamos, institucionales, por distinguirnos de los privados, muchas veces nos movemos porque las personas usuarias solicitan un cambio, hacen una denuncia y demás. Pero cuando nosotros, o sea, el personal que estamos día a día ahí, estamos reivindicando estos temas, y ya no hablo de lenguaje fácil, lectura fácil, a lo mejor audioguías específicas para personas con discapacidad visual, porque muchas veces pensamos que una audioguía la coge una persona invidente y le sirve. Pero es que no es verdad. Si tú describes un color, la persona invidente no tiene esa sensación, no sabe qué es el verde o qué es el blanco. Tienes que explicarle que es un color trigo o que es otra cosa para que en su mente pueda traducir. Aparte de este tipo de accesibilidad, el tipo de las discapacidades o diversas capacidades sensoriales, tenemos también un montón de barreras como las que ya se han comentado esta mañana, que son culturales. Culturales tanto porque vienen de otras culturas como porque en los museos nos hemos convertido en
una cosa muy alta y como muy elevada de qué guay que soy, pero resulta que la gente de a pie no se atreve a entrar. El Museo de Monte Olivete, que es el Fallero, lleva allí desde el año 1971. La gente que vive en Monte Olivete es la misma, o sea, allí no es, ahora sí que se está cambiando un poco más, pero allí la gente es la del barrio de toda la vida. Bueno, pues el año pasado comenzamos a hacer una campaña con el colegio Corby, que está allí desde hace 50 años, y no habían venido jamás al museo. Al Museo Fallero, que es un museo fácil, no es un museo, en fin, ¿Qué pasa con esto? Que mucha gente no se siente cómoda en el museo. Entonces, esa incomodidad también supone una falta de accesibilidad. Quiero decir, no hace falta tener algún problema físico, sino que a veces no somos capaces de llegar. Por eso, yo quería poner hincapié sobre todo en la formación del personal, por supuesto lo que han dicho esta mañana también, formación y valoración del personal que trabaja con el público. O sea, si tú puedes formar o la gente que te viene ya está formada y desde el museo puedes transmitir valores, esas personas van a hacer que la visita se convierta en una experiencia y que quieran volver al museo. Esto nosotros también hemos participado en Receta Cultura y eso lo veíamos continuamente y de hecho hay grupos de Receta Cultura que se han quedado en el museo y que siguen viniendo todos los meses con gente nueva. Y gente que por sí misma, sin necesidad de que la persona que los acompañaba desde el centro de salud los traiga, han creado su grupo y entonces hacen visitas, nos preguntan, oye, ¿a dónde podemos ir? Esto ya lo hemos visto, ¿ahora dónde vamos? Quiero decir, sí que has conectado y además has hecho como una red entre la cultura y la sociedad, que yo creo que al final es un poco lo que los museos del siglo XXI deberíamos de perseguir. No estar en torres de marfil siendo maravillosos, sino bajar un poco a la tierra y ver qué es lo que nos pide, pero tampoco... No quiero decir que hay que hacer un museo a la carta, porque eso también me parece un poco marciano. Quiero decir, yo no puedo dar servicio a todo el mundo que entre por la puerta del museo en el aspecto de que, no sé, me puede venir, no sé cómo explicarlo, pero no se trata de eso, se trata de hacerlo de la forma más sencilla posible y dar las armas para que quien quiera ampliar conocimientos, el museo le permite ese canal. ¿Vale? Nosotros, en tema de... Siempre hablo en plural, aunque mi equipo lo formo yo misma. Pero, bueno, tengo a mis conserjes también, tengo que decirlo todo. Pero bueno, que quiero decir que yo siempre digo en plural. Pero nosotros, en cuanto a nivel de accesibilidad, lo que sí que tenemos son unas audioguías en el Fallero que están en 5 idiomas, lo cual permite accesibilidad a 5 nacionalidades o a 5 idiomas distintas, que en este caso son valenciano, castellano, inglés, francés e italiano, porque los italianos vienen en bastante número al museo. Pero estas audioguías también podrían servir para personas con discapacidades visuales, pero realmente no están hechas pensando en ellos. Quiero decir, las hicimos en su día y los textos que teníamos, que habíamos hecho para la audioguía, describiendo los ninots, son los que están en la audioguía, pero no siempre están adaptados, con lo cual eso es un fallo que tenemos. Después fuimos a más, hicimos una autoguía con lengua de signos para el Museo de la Semana Santa Marinera, que la gente que la ha utilizado está muy bien, pero volvimos a cometer el mismo error. O sea, las hicimos para personas que no oyen, pero tampoco explicamos los contenidos para personas con ese tipo de discapacidad. Porque, por suerte, por desgracia, cuando no tienes en tu carne todo eso, cuando te pones a gestionar no lo piensas. Por eso creo que es tan importante la formación. Pasa igual en muchos museos y en muchas comunicaciones, incluso muy avanzadas, yo sigo viendo lenguaje sexista. ¿Soy una histérica del lenguaje sexista? Sí, lo soy y lo confieso.
mucha gente me dice, oye, si es que eso no tiene importancia. Sí, la tiene y mucha. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre, y creo que también me hace mucha gracia que estemos hoy aquí hablando con la que se está liando por ahí fuera, que estamos aquí muy bien todos, pero que eso también nos pilla de cerca, todo lo que está pasando fuera. Quiero decir, los museos creo que son espacios culturales, pero tienen que ser espacios vivos. Y luego, todas las sinergias que podemos aportar para nuestra sociedad y para que el público que venga a visitarnos no solamente nos valore a nosotros como museos, sino como parte de un ente. En nuestro caso, pues claro, cuando vienen a ver las fallas, o sea, el Museo de Fallero o las rocas son casi las grandes desconocidas de la ciudad para mucha de la gente. Sin embargo, extranjeros vienen la tira y todo el mundo además valora el museo fenomenal, claro, es gratuito. Claro, como para que lo valoren mal además, pero que es verdad que es un museo, es el único edificio civil que se mantiene en pie desde el año 1447 para el mismo uso para el que fue creado, que eso es muy difícil. Los únicos edificios son las iglesias, que sí que se mantienen con el mismo uso, porque ni siquiera la lonja o las torres serranos mantienen el mismo uso para el que fueron construidos. Entonces, claro, ahí tenemos un patrimonio brutal que habría que explicarlo, porque esa es otra. Nosotros, bueno, quien conozca la procesión del Corpus, el viernes anterior a la procesión sacamos las rocas a la plaza de la Virgen y las dejamos expuestas. Bueno, pues la pregunta que nos hace todo el mundo es ¿cuándo las quemamos? Y claro, oye, que aquí no lo quemamos todo, aquí se creen que le pegamos fuego a todo. Entonces es muy curioso porque realmente trasladar este patrimonio a un montón de personas de otras culturas, de diversos rangos sociales, de distintas, en ello es en lo que estamos trabajando con personas con Alzheimer, que lo que hacen es que a través de nuestros museos pueden recuperar ciertos recuerdos. Fliparíais si oyerais a personas con Alzheimer explicar el extraperlo a través de un ninot que habla de la cacahuera extraperlista, y entonces claro, son personas ya mayores que en su casa han vivido el extraperlo, han vivido la posguerra. Claro, el Museo Fallero, por ejemplo, es un museo de historia, no solamente tenemos ninos indultats, allí tú vas haciendo el recorrido y vas viendo cómo ha ido, o sea, puedes ver fácilmente reflejada la sociedad que en cada momento ha ido emitiendo su indulto, porque no sé qué museo han hablado esta mañana que no compran fondos, nosotros tampoco. Todo lo que viene nos viene por votación popular. Eso tiene, como todo en la vida, pues, sus pros y sus contras, porque últimamente solo indultan ancianos y perros, es lo que hay, ¿vale? Entonces, dentro de 50 años, quien venga al museo no podrá ver cómo vivimos, pero es lo que tiene. Y bueno, hasta ahí yo, trabajar por la accesibilidad me parece muy importante, pero sobre todo me parece que es muy importante que trabajemos desde dentro. O sea, nos tenemos que anticipar, y antes de que la gente nos pida que adaptemos nuestros contenidos, cuando hacemos una remodelación de salas, cuando hacemos cualquier pequeña reforma y cambiamos lo que sea, tengámoslo en cuenta. Yo no digo que haya que tirarlo todo, pero si vamos teniendo en cuenta poco a poco, hoy una cosa, mañana otra, al final haremos unos museos mucho más inclusivos y creo que la gente podrá disfrutar más y mejor, porque hay mucha gente que sí que quiere venir a los museos, pero a veces nosotros tampoco o nosotras no se lo ponemos fácil. Vale, muchas gracias. Gracias, Vicenta, que nos ha hablado de muchos temas interesantes. El tema de la accesibilidad parece que le has querido dar mucha importancia. Hablabas del hecho de que el Museo de las Rocas sea un edificio que sigue manteniendo su uso después de más de 500 años. En el Museo de la Seda pasa lo mismo. Es muy único, porque sigue manteniendo la reunión que hay de comerciantes y fabricantes de seda desde 1474. Y luego has hablado también de la formación del personal adecuada. Nosotros en la Universidad de Valencia tenemos desde hace ya 22 años un diploma de Educación Artística y Gestión de Museos. Y intentamos, de hecho fue pionero, y le dimos como carta de presentación al profesional de la educación en museos.
con lo cual se supone que estamos formando a gente que está preparada para enfrentarse a esos retos. Bueno, muchas cuestiones que han salido en tu intervención que me parece que serán motivo después de debate estupendo. Muchas gracias. Y ahora pasamos, bueno, tenemos que disculpar al Centre del Carme porque Nicolás sí que podía estar esta mañana, pero no pudimos alterar el orden, digamos, de las intervenciones. Sí que ha estado esta mañana en la inauguración y ha estado presente, pero esta tarde no podía estar. Y ahora, como representante del Institut López Piñero, Pedro Ruiz Castell. Molt bé, doncs moltes gràcies. En primer lloc, reiterar aquests agraïments als organitzadors i als anfitrions d'aquesta jornada, que jo crec que sense dubte està resultant de molta utilitat per a poder compartir tota una sèrie de preocupacions i també fer una posada en comú de totes les qüestions que es preocupen, als que es dediquem a l'àmbit dels museus, de les col·leccions. Jo també volia, en primer lloc, demanar disculpes perquè així segurament hauria d'estar el professor Josep Simón, que és ara mateix el responsable de la col·lecció de l'Institut. Efectivament, és un nom molt llarg, és l'Institut, i espero no equivocar-me perquè l'han canviat, interuniversitari d'Estudis Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, Medi Ambient i Medicina, o al revés, no sé, perquè hi ha moltes coses ahí. Aleshores, Institut López Piñero segurament siga el més fàcil. Però, com dic, ell és el responsable en l'actualitat, no podia estar així. Jo, com vaig ser responsable de la col·lecció durant alguns anys, des de la direcció de l'Institut se me va demanar assistir i és un plaer poder estar així. Una col·lecció, i parle moltes vegades, encara que siga museu més de col·lecció, que té les seus arrels o els seus arrels en la dècada dels 70, precisament gràcies al treball de José María López Piñero, que és qui dona nom a l'Institut en l'actualitat, el catedràtic d'Història de la Medicina, que va crear un museu històrico-mèdic a la Facultat de Medicina, orientat des del principi a la docència d'aquesta història de la medicina, que és el germe a partir del qual naix i es desenvolupa tota la disciplina de la història de la ciència al nostre país, que en la dècada dels 90 va començar a incorporar nous objectes procedents sobretot de les facultats de ciències de la Universitat de València i que en el 5è centenari, en els 5 segles de la universitat, com molt bé saben així, se va produir tot un procés de catalogació i restauració de molt del patrimoni, incloent també el patrimoni científic, que fins aleshores havia quedat un poc oblidat, podríem dir-ne, i això també va facilitar el poder posar en marxa tota una sèrie d'iniciatives educatives, la producció de guies docents, de la pàgina web, el catàleg online, i després, amb el trasllat en l'any 2007 de la seu de l'actual institut al Palau de Cerveró, no el de Cervelló, sinó el de Cerveró, que està en la plaça Cisneros, amb una ubicació estratègica darrere de les Torres de Serrans, la possibilitat d'incloure dins del que és el circuit cultural museístic de la ciutat, del centre, incloure el patrimoni científic, que moltes vegades, i sobretot des de l'Institut i l'àmbit dels museus de ciència, hem parlat de les dificultats d'incorporar aquest tipus de patrimoni molt específic, amb unes característiques molt especials i que no sol estar o se sol identificar o posar al mateix nivell que altres tipus de patrimoni, com per exemple l'artístic. Doncs vam veure que era una bona oportunitat per a posar en valor el patrimoni científic de la Universitat de València, però també per a legitimar i donar a conèixer part de la recerca que es fa a l'Institut d'Història de la Ciència, i així va néixer aquest projecte en 2012, un nou projecte museogràfic, un nou projecte expositiu que finalment vam coordinar una sèrie de professors amb una estructura condicionada inevitablement per dos aspectes. El primer tenia a veure amb què és el que fèiem des de l'Institut. Fèiem una història social, una història cultural, però també
què volíem mostrar, i el que volíem mostrar era el patrimoni de la universitat, i això inevitablement condiciona les preguntes i el discurs que volíem posar de relleu. I ho vam fer a través de 5 grans preguntes en aquest espai expositiu permanent que tenim en l'actualitat. La primera d'elles era per un poc trencar la idea de que, normalment se diu què és la ciència, nosaltres estem molt interessats en explicar què és allò que anomenem la ciència en un sentit ample. La pregunta típica o la resposta típica seria la ciència és allò que fan els científics i no sempre és així. Els amateurs, per exemple, han desenvolupat una tasca fonamental des del segle XVIII, tal com apareix a l'exposició, amb àmbits vinculats a la meteorologia, però a l'astronomia també. Una altra qüestió que tenia a veure amb la relació entre experts i profans, com se construeix el coneixement expert en matèries on havíem tingut així grans a la Universitat de València, autors, estic pensant en Peset i tota la toxicologia i la medicina legal, no sé com se construeix el coneixement expert, qüestions relacionades també a fins a quin punt la ciència és apolítica, que és una d'aquestes idees o prejudicis que se té, i el que intentem a l'exposició en un xicotet d'espai és justament posar de relleu la influència que ha tingut i té la política en el desenvolupament de l'activitat científica, tot allò sempre a través de la història de la ciència. Així tenim exemples de, per exemple, aquest reconeixement que se va fer a Darwin, els estudiants de medicina amb una càrrega ideològica i política molt important, fins a quin punt mobilitzen les malalties, els recursos d'una societat, i una última secció dedicada justament a si la ciència és masculina, en la qual reflexionaven des d'un punt de vista del gènere, tractant de posar de relleu la importància, primer, la invisibilització de les dones al llarg de la història de la ciència en les seues contribucions a la producció del coneixement científic, i després tractant de mostrar també a través de la pròpia història de la universitat, per exemple, gràcies a patrimoni que tenim com són les orles de la Facultat de Medicina, on podem veure l'evolució de quantes dones hi havia estudiants a principis del segle XX o en els anys 60, i aquesta evolució que hi ha hagut. Bé, doncs, com dic, la idea era plantejar preguntes de recerca realment, perquè el que buscàvem era, en certa manera, tractar de transmetre què és el que fèiem a aquesta institució. És una institució, com dic, peculiar, singular, segurament no tant per als que estem en aquesta mesa redona, però sí en comparació amb tots els museus que han passat abans. No tenim un director. El patrimoni és de la Universitat de València, però no queda molt clar la col·lecció quin és l'abast. Nosaltres som una col·lecció museogràfica reconeguda des de l'any 2022, però ja existien altres col·leccions reconegudes, com la d'astronomia, que se va reconèixer abans, tot i que nosaltres tenim part d'astronomia. Com no hi ha un conservador perquè s'incomplixen, això ho saps, Daniel, els estatuts de la universitat, no tenim un conservador tècnic al càrrec. El que ja és una persona encarregada de la col·lecció, coordinadora, que no té cap tipus de reconeixement perquè no té menys classes, se li pressuposa que ha d'investigar i fer docència en la mateixa quantitat que qualsevol altra persona. No tenim treballadors a aquest museu, que tirem mà és de la gent que està allí. Si hi ha una persona a la porta de l'institut que s'encarrega de dir on estan, qualsevol persona que passa per ahí, on està l'exposició o els despatxos dels investigadors o atendre a qui vinga. I el que, com dic, tirem mà, per exemple, de voluntaris, que és una figura que a la nau també han fet gastar, voluntaris per a visites guiades. I, com deia, es tracta més bé d'un institut de recerca que té una pota en la col·lecció científica i que tracta de, mitjançant un discurs museogràfic, posar-la en valor. Tenim magatzem, però aquest magatzem no té tota la col·lecció. Com vos deia abans, n'hi ha un altre magatzem en el carrer Hugo de Montcada que té part de la col·lecció. Tenim part de la col·lecció inventariada, catalogada, de fet, que està als corredors de la Facultat de Física o de la Facultat de Químiques. Per sort,
La sort que tenim és que, com que ara està catalogada, és més difícil que la gent es desfaci d'ella, perquè abans era prou habitual, no? Uno se jubilava un professor i el passaven ahir a un despatxet on estava pues, tota els instruments antics, li deien quin microscopi te vols endur per a celebrar la jubilació, no? I aquell anava, agafava el que més li agradava i se l'emportava a casa com a regal de jubilació, no? Això ara, per sort, és un poc més complicat, la qual cosa no vol dir que no passe. Però és un poquet més complicat i el que tenim és, com dic, a banda dels magatzems tenim dues exposicions permanents, una exposició a l'Institut López Piñero, que és aquesta que vos he dit, us he comentat, amb les preguntes obertes, una altra que el que fa és, en certa manera, arreplegar aquesta idea original del professor López Piñero que està a la Facultat de Medicina, que és gastada principalment per a la docència a la Facultat de Medicina, tot i que la de López Piñero també, de les facultats de ciències de tant en tant duem a la gent, però com que estan a Burjassot és molt més complicat. Els de la facultat sí que tenen ahir un espai expositiu específicament pensat per a una assignatura de Medicina. I després les exposicions temporals, que és on estem en l'actualitat tractant de posar un poc o tractar de desenvolupar d'una manera un poc més adient alguns dels aspectes que han canviat al llarg dels anys. El que vam pensar en 2012, òbviament, ha quedat obsolet. De fet, hem de revisar i hem de tornar a refer l'exposició permanent. Jo imagino que aspectes com alguns dels que han eixit aquest matí des de la gnotologia, que ara està tan de moda, la creació deliberada d'ignorància, que és una de les potes de la recerca que s'està fent a l'Institut, imagino que tindrà presència en aquesta nova exposició, i aquest elefant que parlàvem abans que està en la sala, però també aspectes com la inclusió. I ahir sí que tenim bons mestres que s'estan fent en l'àmbit de la divulgació, per exemple, en l'Observatori Astronòmic, s'estan fent tota una sèrie de projectes per a invidents, per exemple, dels quals estem aprenent, tenim relació amb la gent de l'Aula del Cel i, per tant, són qüestions, aspectes que hem de considerar i incorporar. Estem parlant, per cert, d'una col·lecció que està al voltant 5.000 peces aproximadament i, com vos dic, té des d'instruments xicotets fins a instruments de grans dimensions, com poden ser microscopis electrònics o aparells de difracció de raigs X, etc. Aquestes exposicions, com dic, temporals, estan permetent introduir tota una sèrie d'aspectes com poden ser els tallers experimentals, les noves tecnologies, nous plantejaments. La darrera exposició, per exemple, que feia un intent d'inclusió i sobretot d'immersió va ser la del Sanatori de Fontilles, que s'havia desenvolupat o havia estat comissariada per professora de la Universitat d'Alacant. I jo el que sí que volia era un poc acabar parlant d'aixòs públics, tecnologies i reptes que donaven nom a aquest encontre. Nosaltres, com he dit, som part d'aixòs museus de ciència, uns museus de ciència que, com saben tots vostès, tenen un parell de variants. Per una banda estan els museus amb una vocació patrimonial i després tenim centres interactius que estan reconeguts per l'ICOM com a museus també, que són els Science Centers, els centres de ciència, on la vessant lúdica està molt més present i que sobretot el que intenten és mostrar els principis científics. Ahir n'hi ha tota una tensió entre aquests dos discursos. Nosaltres naveguem sempre des de la crítica acadèmica, però tractem de tindre present la realitat de les persones que venen. I el que sí que tenim molt clar és que segurament per contar què és la ciència, per poder reflexionar d'una manera crítica al voltant què és aquesta cosa que anomenem ciència, la història ha de jugar un paper fonamental. I fins i tot si estem parlant de
aspectes com no ja la democratització de la cultura, sinó la democratització de la ciència, que també és una tendència que està molt en boga en les últimes dècades, que principalment el que persegueix és que la ciutadania puga participar de les decisions científico-mèdiques, de quins projectes de recerca s'han de finançar, de quins aspectes han de tindre en compte i aquests projectes estan sent finançats. La veu dels pacients, per exemple, en diferents àmbits, són un bon exemple. O qüestions com, per exemple, la ciència ciutadana, la participació real en l'activitat i la producció científica. I això són aspectes que ens agradaria anar incloent i que, en certa manera, els tractem quan parlem, per exemple, de la ciència amateur, que els comentava abans. És una forma, una antiga forma de ciència ciutadana, ara que està tan en boga, que és la participació real de la ciutadania en la producció científica. S'han fet esforços des del nostre institut per incorporar noves tecnologies, s'han fet esforços, la famosa plataforma Omeca, que no sé si tu vas tindre oportunitat de patir, no vas a dir gaudir, sinó patir. Hem participat en una plataforma en la qual volcar tots els instruments, tot el patrimoni, per a que de manera centralitzada poguera mostrar. En una mena no s'entenia molt bé si era base de dades o exposició virtual, mai no vam tindre molt clar això que perseguia, però hem fet aquests esforços per tractar d'incorporar les noves tecnologies que moltes vegades han sigut més bé un obstacle que no una facilitat. Mitjans audiovisuals, per suposat, com deia abans, la pàgina web amb visites virtuals a l'exposició, però jo sí que voldria ser un poc, no crític, però m'agradaria tindre... Crec que les noves tecnologies, l'ús de les noves tecnologies pot ser molt interessant, molt motivador, molt important, però no sé si imprescindible, que és una de les paraules que han eixit este matí. Jo no sé si la nova tecnologia per se, al final el que no ens deixa realment és apreciar realment el que tenim davant, i això és especialment interessant o important quan estem parlant de... Nosaltres portem tot un discurs tractant de posar en valor el patrimoni científic perquè aparentment no és visualment tan atractiu com pot ser, per exemple, l'art. Nosaltres estem tractant de construir experiències que puguen despertar les emocions i fer de la visita al museu una experiència única. Nosaltres no podem competir amb els documentals de la televisió, les grans produccions que poden segurament fent ús de mitjans audiovisuals uns productes molt més interessants. Segurament els grans museus poden adquirir això i poden fer ús d'aquestes tecnologies, però nosaltres que no tenim ni personal adscrit, els museus xicotets, no podem entrar en aquesta batalla. No podem fer res al respecte. Aleshores hem de tractar de buscar una manera de seduir a la gent d'una altra forma. I això és a través de les emocions, això és a través de fer les visites úniques, despertar els sentiments. Pot ser mitjançant les històries que es poden identificar en l'ús d'un objecte, el que me contava el meu iaio o que feia amb aquest objecte, amb aquest patrimoni o el que fora. I per això dic que crec que és interessant que parlem així d'aixòs nous públics, noves tecnologies, no sé si nous reptes, però són vells problemes. Jo crec que els problemes segurament continuen sent els mateixos, o almenys no són tan nous. Hem patit així en els museus de ciència la introducció de noves tecnologies que han quedat obsoletes. Jo recordo quan jo vaig treballar 4 anys al Museu Nacional de Ciència i Tecnologia, la introducció d'internet i de tota una sèrie d'aspectes que permetien modelar instruments com l'astrolabi, que no sé si alguns de vostès saben què és o no és, i com explicar-ho. Això era supernovedós en un PowerPoint que ara el veus i dius, bueno, això ha envellit molt malament, no? I la despesa, la inversió que se va fer en aquests aparells, aquestes pantalles tàctils, avui per avui no tenen l'atractiu que tenien aleshores. Per tant, jo crec que és molt interessant fer ús, però també sabem cadascú quin pressupost té, quins són els recursos de què disposa, quins esforços pot posar.
Un dels reptes que tenim nosaltres en particular, sobretot té molt a veure amb el patrimoni científic contemporani, perquè, clar, fer ús del patrimoni o mostrar el patrimoni decimonònic és relativament senzill. Són les famoses teoremes hechos Latón, que diuen uno obri un espectroscopi del segle XIX i pot veure perfectament els prismes i quin és el principi científic que hi ha darrere, però avui en dia ni tan sols un termòmetre, quan uno l'obri, sap entendre molt bé què és el que hi ha dins. Estem parlant de termopares, l'efecte Seebeck, és molt més complicat que el termòmetre de mercuri. Imagineu-vos quan parlem de grans projectes científics, estem parlant del CERN, estem parlant de col·lisionadors de hadrones, és molt complicat contar aquesta part de la història i, des del punt de vista patrimonial, mostrar aquests objectes. Per tant, la ciència contemporània per nosaltres continua sent un problema, tot i que fem ús de la història. I aspectes com la incorporació de totes aquestes qüestions que estaven eixint, que per al món de la ciència són difícils, perquè nosaltres que som uns convençuts de la importància de la recerca històrica des de la història social i la història cultural, com contem, per exemple, de manera que puguem posar en valor el patrimoni de la Universitat de València aspectes com la ciència i la migració. No és senzill, ens agradaria molt contar-ho, però no sé, aspectes com la ciència i la política també és reduït els casos en els que podem o comptem amb patrimoni que ens permet apropar-nos a aquestes qüestions. I per suposat la incorporació de nou patrimoni. Així n'hi ha gent que el rep per càstig. Nosaltres tenim un seriós problema a l'hora de quin patrimoni es conserva, ni tan sols a la universitat, encara que s'envien, perquè me consta que des de patrimoni s'enviaven tota una sèrie de circulars recordant que aquests instruments que gasten a les facultats i als laboratoris quan no són útils són encara propietat de la universitat i han de passar per una avaluació per saber si han de ser salvaguardats o no i considerats patrimoni. Això no fan cas. Directament els tiren a la basura. De vegades els canibalitzen, que també és interessant, és a dir, jo agafe l'espeech que tenia en aquest aparell i això de l'altre perquè en aquest nou me vindrà bé per a fer una nova interpretació. Bueno, això també pot ser interessant, però tenim un greu problema i és que, sobretot en la manca d'espai que n'hi ha, les facultats de ciències, quan tenen aparells que són obsolets, directament miren cap a un altre costat, llancen això i si tens sort i alguna persona t'avisa, doncs pots anar i recuperar aquest patrimoni. I això són els nous reptes, que són tan antics com els d'abans, per no dir que són els mateixos, i no res, i agrair una nova vegada l'oportunitat de poder parlar d'aquestes coses en un fòrum tan interessant com aquest. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pedro. Recordar moments increïbles en col·laboració amb l'Institut López Piñero per a una exposició de 2012 que sembla ja de fa molt de temps, però que va tindre molt d'èxit i que en aquests moments seria impossible. Es deia Cal·ligrafies de la malaltia i parlava de la lletra de metge. Clar, la lletra de metge, quan les receptes les firmaven els metges i les escrivien els metges. Des de fa ja anys ja no es gasta aquesta tècnica, directament va per ordinador, però és una exposició que va tenir molt d'èxit i de fet la repercussió mediàtica va ser brutal perquè als periodistes es va fer molta gràcia que es tractarà el tema i va ser l'Institut López Piñero que va traure dels arxius més de 3.000 documents, perquè clar, estem parlant d'una universitat amb 500 anys d'història on hi ha documents de la Facultat de Medicina des de fa per almenys 400 anys. I això va ser un treball magnífic que li va donar a aquella exposició com el que tots demanem, un poso, un mínim de sentit a l'assumpte. Molt bé, i tanquem la taula amb la participació de Daniel Benito, director del Museo del Patriarca. Gracias, Ricard. Bueno, vamos a ver, para hablar del Museo del Patriarca hay que hablar del Colegio del Patriarca, y si hablo del Colegio del Patriarca hay que hablar de Juan de Rivera. Es una figura de una importancia descomunal para Valencia, para la España de su época, incluso para la Europa de su época, que eso se conoce menos. Hasta qué punto determinó en el tema de la monarquía francesa el traspaso de los Valois a los Borbón, las guerras de religión y demás. Era un personaje extraordinario, polifacético,
con luces y sombras, y que la investigación sobre el personaje cada vez sorprende más y uno encuentra hallazgos y cosas y detalles que le hacen ver la extraordinaria capacidad a todos los niveles de este personaje tan curioso. Habríamos dentro de lo que podrían ser los raros, raro para su origen, su linaje aristocrático vinculado a la familia real, raro como catedrático de Salamanca cuando Salamanca era todavía Salamanca, antes del giro filipino, raro en cuanto a prelado, un obispo que cree en Dios, que no es una cosa tampoco muy frecuente, y creía sinceramente, y además un hombre de una capacidad extraordinaria para ocuparse de una enorme variedad de asuntos en el cual el interés, la curiosidad, la investigación, el raciocinio, la modernidad eran consustanciales. Se puede hablar de él como un auténtico hombre del Renacimiento, así se educó en su Sevilla natal, y en todos los aspectos se puede ver en su biblioteca, una de las bibliotecas muy importantes, ¿no?, de esa época, y en el tema de las Biblias, que era un tema que le impresionó especialmente, quizás como colección particular, excluyamos Vaticano, Escorial, la colección privada de Biblias más importante de Europa. Biblias porque hay que tener en cuenta que toda esa generación que de su juventud y a lo largo de su vida en el siglo XVI, en ese largo siglo XVI, había una obsesión científica importantísima. Si creemos en Occidente que la palabra de Dios es la verdad y queremos saber la verdad, vamos a ver esa palabra de Dios en las mejores condiciones. Ha llegado hasta nosotros la Biblia a través de copias, a lo largo de siglos, monasterios, con errores, con cambios, un estudio desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista de las traducciones, desde el punto de vista de lo que sea todo el contexto cultural, artístico, en todos los niveles. O sea, estamos hablando de intereses que pueden ir desde la metalurgia, el trabajo en las minas, la botánica, la zoología, la colección de raros, la astronomía, todo lo que nos podamos imaginar, incluyendo la literatura clásica, pagana y cristiana, gramáticas y libros de diccionarios y demás de todos los idiomas. El mío Juan de Rivera, aparte de dominar el griego, el latín y el hebreo, aprendió también otras lenguas, entre ellas, por ejemplo, el arameo. Y se atrevió a hacer una traducción inversa de los salmos al arameo. Esto viene bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Un hombre de una capacidad de investigación en su día a día, por ejemplo, que era muy aprovechado, para que veamos también todas las facetas que dominaba. Él se levantaba muy temprano, estaba 2 horas leyendo, estudiando, es decir, leyendo la Biblia como oración, 2 horas de trabajo sobre la Biblia con todo lo demás. A continuación desayunaba un poquito de vino y unos higos. A continuación se ocupaba del régimen diario de una diócesis tan grande, una de las más grandes de la época en la que está, y tan complicada, con 1/3 de población morisca y un problema gravísimo de aristocracia medio bandolera. Y por otra parte, bueno, son auténticos criminales y delincuentes, y un problema gravísimo también de ciudadanos de segunda clase, explotados, ¿no? En fin, problemas sociales muy graves, ¿no? El clero, un clero súper infrarrequete corrompido, ¿no? Toda una serie de facetas en lo eclesiástico y espiritual, más las que tuvo que asumir como canciller de la universidad, en una reforma de la universidad que le pidió Felipe II, y llegar incluso a ser virrey 2 años, y durante unos meses incluso capitán general de las Fuerzas Armadas de Valencia. Una cantidad de cargas, una cantidad de encargos, ¿no? Más que cargos son cargas, ¿no? Un personaje tremendo, 42 años de pontificado, y dejó una huella imborrable en Valencia y tuvo una influencia extraordinaria. Su obra predilecta, entre las muchas cosas que hay, pues su figura es fundamental y si hay que estar hablando de él. Era su obra querida, pagada con su propio dinero, la herencia de su padre, no de la diócesis ni de ninguna otra parte, era la que heredó de su padre. Como hijo ilegítimo no podía heredar ni el título ni los bienes raíces, pero sí los muebles, ¿no? Entonces ese dinero, tapices y demás, lo puso en construir ese colegio del Corpus Christi, que estuvo estudiando minuciosamente, tanto en Italia como en España, ese tipo de colegios y demás, para darle también unas características peculiares que él ordenó además en unas constituciones, que son dobles, porque doble es la función del colegio. Una es ser un colegio universitario, redactado de tal manera y con tales características que sobrevivió a todas las desamortizaciones que se hicieron
las primeras que fueron del propio Carlos III de Borbón, con los colegios universitarios, los famosos colegios mayores de España y la influencia política que tuvieron y demás, ¿no? Y ese colegio era un colegio para estudiantes becados que tenían que pasar por una oposición y que tenían que dominar las lenguas clásicas y el hebreo o comprometerse a aprenderlo en 2 años, ¿no? Y se les exigía unas notas extraordinarias, ¿no? Y luego una segunda parte también muy importante, que es la capilla del colegio. Esa iglesia no es una capilla de un colegio, es mucho más, es una reproducción escala 1:1 de lo que sería una parroquia ideal de la Reforma de Trento, ¿eh? Entonces, tiene incluso hasta campanario, ¿eh? Es un oratorio semipúblico, pero está montado para ser modelo físico, arquitectónico, material, también en su distribución y en su decoración de lo que sería una parroquia reformada, ¿eh? Tiene una influencia también decisiva pues, en esa realización posterior de la arquitectura eclesiástica valenciana, ¿no? También una revisión, como comentaré después, respecto al tema de la imaginería, la ilustración visual de los temas religiosos, los iconos y las referencias narrativas, una reforma también importante que tiene que ver con el manierismo reformado, que sucede al manierismo original por influencia romana. Bueno, él hace esas constituciones que todavía hoy se siguen minuciosamente, con algunas alteraciones que ha habido, y da lugar a una institución que es eclesiástica, que está al servicio de la diócesis de Valencia. Ahí se van a formar en principio seminaristas que serían en su momento sacerdotes. Él tiene la mentalidad de que esto hay que reformarlo, hay un clero muy corrompido, desde arriba pues voy a buscarme hombres de confianza que yo pueda ir situando para dar la vuelta a esta situación, ¿no? Y luego también la capilla sirve como modelo de lo que tendría que ser el tipo ideal de parroquia, incluso en los aspectos físicos. Como buen renacentista no separa el mundo espiritual del mundo de la carnalidad en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, redacta esas constituciones que se siguen actualmente y así nos encontramos con una institución como tal que está viva. No estamos hablando de un monumento que hoy en día conservamos con mucho cuidado y se dedica a otras cosas o lo conservamos como en bálsamo, ¿no? Sino es un momento que está vivo y sigue funcionando exactamente para lo que se creó, siguiendo las constituciones minuciosas que se dieron en su momento para ello. Eso hace que el Museo del Patriarca tenga unas características un poco especiales. Lo curioso ha sido cómo poder encajar esa novedad, que es un museo tradicional para que la gente acceda, digamos, a una serie de obras artísticas, meterlo, encajarlo en un cuerpo vivo. Por eso que hace una serie de reformas. En su momento, en los años 50, se hizo una reforma del edificio, utilizando las últimas modernizaciones de aquel momento, y lo que hizo fue disponer las habitaciones que utilizan los colegiales becados en lo que habían sido los antiguos desvanes, como celdas individuales, y separar un espacio para hacerlo accesible al público, una parte escogida del enorme acervo artístico, histórico, cultural que se había ido acumulando desde que el colegio fue declarado heredero universal de Juan de Ribera y todos sus bienes, hasta los sucesivos legados que se siguen teniendo todavía hoy. Seguimos recibiendo de gente que admira o tiene cariño por la institución y que sigue pues, donando objetos, libros y demás, hasta configurar un patrimonio realmente importante. Tenemos una enorme cantidad de pinturas de todas las épocas, la mayor parte pintura religiosa, pero no toda. Hay también escultura, hay mobiliario, hay monedas, sobre todo hay libros, hay archivos. Tenemos 3 archivos fundamentales. Uno es el archivo de la casa, que está íntegro desde incluso la primera petición a Roma. Por cierto, ahora que hablo de petición a Roma, una institución muy curiosa. Juan de Ribera era doctor en ambos derechos, entre otras muchas cosas, y creó una institución originalísima, que es lo que le ha permitido pervivir hasta ahora. Es una institución, podríamos decir, católica, pero privada, tan privada como el club de tenis, autogestionada y completamente independiente. Es decir, no depende de la diócesis de Valencia. Además, hay exclusiones. Un obispo de Valencia no puede dormir allí, puede venir de visita.
O sea que él conocía muy bien el ganado de la época y era un hombre, aparte de culto, avispado. Es decir, no depende tampoco, forma parte de una orden religiosa como franciscanos, dominicos, que tienen un general, no. El colegio es absolutamente autosuficiente. Podríamos decir hasta cierto punto que es jurídicamente independiente. Y tiene unas características en cuanto a fundación privadas que son originalísimas. Cuando murió el general Franco y vino la época de la transición y votamos la Constitución, pues entre otras cosas hubo que reformar todas las fundaciones antiguas y se mandaron los papeles correspondientes al Ministerio de Justicia, que fueron devueltos diciendo, está perfecta, no hay que tocar una coma. Habían pasado 450 años, pero quiero decir que es una cosa que está muy bien pensada. Independiente completamente, tiene ese servicio, digamos, pero no se le puede, hay cierta autonomía a todos los niveles. Y ahí lo pongo como curioso porque se pueden decir cosas ya más en privado. Pero sí que hay otro servicio específico, la universidad. Juan de Ribera tenía un cariz absolutamente universitario, una inclinación extraordinaria a los estudios académicos, al tema de la ciencia, y la Universidad de Valencia, el colegio está al servicio. Es una cuestión de la que me aproveché en mi etapa de conservador del patrimonio de la Universidad de Valencia, sabiendo esas cláusulas, siempre que me ha hecho falta algo, libro, cuadro, objeto, lo que fuera, yo sé que lo podía pedir y rápidamente las constituciones mandan que me lo den para poderlo utilizar, ¿no? Entonces, esa vinculación es muy interesante, ¿eh? En cierto modo se devolvió también cuando durante los saqueos e incendios del verano del 36 fue la universidad la que de alguna manera protegió allí el colegio. No pudo hacerse lo mismo con las personas, los mataron a todos, pero sí al edificio y a sus bienes. Incluso fue el lugar seguro donde pudieron refugiarse obras de arte venidas de muchos sitios, fundamentalmente de la casa del Palacio de Liria, los duques de Alba de Madrid, del Museo del Prado, las Meninas estuvieron allí, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea que realmente tiene una historia también curiosa en ese sentido. El museo se entiende, dice, bueno, de todo este patrimonio, teniendo en cuenta que es una casa que se vive, se está viviendo ahí, se come, se duerme, se va al baño, todo, entonces hay que meter ahí un espacio que fundamentalmente es una pinacoteca. Una pinacoteca en la que la mayoría de la pintura es pintura religiosa, hay obras realmente de mérito, grecos, cosas, pintura italiana, en fin, cosas buenas. Sobre todo, son 5 salas. El discurso es fundamentalmente el que era fundamental de Juan de Ribera, la reforma religiosa. Es decir, a veces se dice contrarreforma, sobre todo como ha pasado como tópico vulgar y como cosa, digamos, de literatos o ensayistas. Juan de Ribera y su casa no tiene absolutamente nada que ver con la contrarreforma, nada. Aparte de que la contrarreforma es un término, digamos, de cariz protestante, inventado por protestantes luteranos alemanes para decir lo posterior y contrario a la reforma, es que hay 2 periodos. Hay un periodo de reforma, de reformadores, que es anterior a 1600, y hay un periodo de contrarreforma que en todos los planos, literario, filosófico, artístico, empieza a partir de 1620, con el pontificado de Urbano VIII, con el despegue, digamos, de la segunda fundación de jesuitas, porque no es lo mismo la compañía de Ignacio de Loyola que la compañía de Francisco de Borja, ¿eh? Es otro plan. Hablamos de una serie de personas que se toman muy en serio las críticas luteranas, e incluso anabaptistas, y el tema del acceso a la palabra de Dios, digamos, una tradición erasmista y demás, ¿no? Que pues pertenece a un mundo de reformadores muy interesante. Que está Ignacio, pero está Teresa de Jesús, está Felipe Neri, está Juan de Ribera, está Carlos Borromeo. Eso no tiene nada que ver con la contrarreforma. De hecho, es lo que hace que Juan de Ribera, que murió un poco más tarde, porque murió en 1611, que estamos ya en vísperas de, haya costado tanto su canonización, por así decirlo, porque ya no es lo que tocaba. En ese tocaba el triunfalismo de la contrarreforma, que es otra historia. Estamos en la época de la reforma en la que dicen, caray, la que nos ha caído encima, vamos a tomarnos esto en serio. Eso es lo que se puede leer incluso visualmente en el tipo de reforma artística pictórica que promueve aquí Juan de Ribera, una tradición valenciana que viene de los dorados esplendores del gótico, de la época foral, más las amables y devocionales y encantadoras historietas y tipos físicos ideales de Juan de Juanes, que no me sirven
porque estamos hablando aquí de una religión superficial, una religión que está, digamos, de alguna manera enmascarando esta sociedad que se entretiene con las leyendas de los santos como con los libros de caballería. Y él va a presentar un cristianismo, un catolicismo reformado, exigente, comprometido. Y ahí están las pinturas al estilo Caravaggio, que en realidad es Felipe Neri, como ideología, o Luis de Morales y los Francisco Ribaltas y demás que tenemos por allí. Además que tiene algunos aspectos interesantes, porque entre las cosas que tenemos en la pinacoteca tenemos algún objeto también. Tenemos, por ejemplo, una mesa en la que están empotrados los mármoles que formaron parte de la decoración del Aarón de la última sinagoga clandestina que hubo aquí en Valencia, ya clandestina después de la expulsión, que fue destruida en el año 1505. Esa sinagoga actuaba no como rabino, porque no es católica, pero sí como lector, cantor, Lorenzo Vives, primo hermano de Luis Vives. Y en realidad la jefa y la dueña de la casa era su tía castellana. Entonces estaba situada a espaldas de lo que es actualmente el colegio, si conocéis el colegio, veréis una verja que hay detrás. En esa zona estuvo enclavada, hubo unas denuncias de los vecinos, los personajes fueron naturalmente procesados y quemados, la casa se derrulló completamente y el terreno se maldijo. Cuando Juan de Ribera compró las casas a hacer una manzana cuadrada, al excavar encontró restos de ese Aarón, que es el lugar donde se depositan los libros de la Torá, y los quiso conservar por el respeto que él tenía al Antiguo Testamento, al hebreo, a los judíos en general, y forma parte de esa mesita que está colocada delante de un greco. O tenemos una caja que él mandó hacer de cancha de tortuga, de carey y plata, para guardar el libro que, para consolarse, escribió en la Torre de Londres Tomás Moro, cuando fue encerrado por Enrique VIII. Y sabéis que Tomás Moro era un personaje político, pero también un gran humanista y escritor de la época, y como consuelo de lo que le retiraron los libros y todo, pues él con unos papeles iba haciendo una tristicia a Cristo, una meditación religiosa sobre la tristeza de Cristo en el huerto de Getsemaní a la vista de lo que le venía encima. Eso, a pesar de la prohibición del rey, su hija Catalina lo fue sacando escondido en las sayas, y eso luego se encuadernó. Y eso dice, ¿y eso cómo llegó a Valencia? ¿Cómo lo llevó a Juan de Ribera? Él lo buscó como un loco. Bueno, pues porque ya sabéis que Felipe II, personaje que yo particularmente aborrezco, fue rey de Inglaterra, y en su corte había una serie de personajes. Juan de Ribera estaba vinculado a la familia real y él quería eso, y al final lo consiguió. Y ahí lo tenemos. Es un libro que cuando vienen hispanistas ingleses aquí, yo he tenido a veces anécdotas de gente muy conocida, respetables hispanistas ingleses, que a la vista del libro se han arrodillado y se han puesto a llorar. Dice, ¿cómo es posible que un documento de la importancia... Bueno, pues algunas cosas de ese tipo tenemos por allí además. O sea, que hay objetos que se conservaban en la casa y en un momento se dice, bueno, esta casa es privada, solamente está abierta al culto la iglesia y la capilla. Vamos a un espacio para las cosas más significativas estén a la base, ¿no?, de los ciudadanos y del público. Y esa es la razón del origen del museo. Entonces, ¿cómo entra? Pues entra como una cuña en un organismo vivo. Está ahí y, aparte del museo, lo que está expuesto en el museo, en este momento yo tengo 70 piezas en la colección permanente, pero me tengo que ocupar de varios cientos más que están por toda la casa, más todo lo que está abierto al público, tapices, cuadros y demás, en la capilla de la Inmaculada, en la iglesia, el claustro, el colegio, que es complicado por su arquitectura y su conservación, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se organiza el museo? Tiene un patronato que está formado por los colegiales perpetuos, que lo son por una especie de... Ellos se presentan, hay unas votaciones, tienen que dar por unanimidad y ya quedan absolutamente, es cooptación, ¿no? Vale. Puede llegar hasta 6, en este momento hay 4. Esos constituyen el patronato. Editamos libros, hay 5 salas de exposición, hay catálogos, hay un conserje que es del colegio y que sirve para eso. El colegio paga la luz y paga la limpieza, aunque alguna vez al director le toca barrer. Vale, no pasa nada, es parte de... A mí eso no entraba en mi contrato. Yo que no tengo contrato, porque yo actúo como director conservador pro bono. Bueno, pues, ¿qué personal tienes? Nadie. ¿Qué presupuesto tienes? Nada. O sea, como museo, hay que reconocer que es un museo muy original, ¿no? Entonces,
¿Cómo consigo yo llevar eso adelante? Bueno, pues como tenemos obras de calidad, pues a veces tengo que prestarlas para exposiciones nacionales o internacionales. Entonces yo no pido cuotas ni cosas así, lo que digo es, si la obra está en mal estado, pido que se restaure. Si la tengo en muy buen estado, digo, mire, es que para mí es un problema vaciar el museo, yo le dejo esto, pero me tiene que arreglar este otro cuadro. Entonces se presentan presupuestos, la entidad que organiza la exposición lo paga y sin que pase ningún dinero en ningún momento por el colegio, porque no es que desconfíe, pero es el precepto de Confucio, ¿no?, que dice que el oro es como la mierda, por donde pasa deja. Pues no, yo sigo a Confucio y entonces eso lo pagan directamente los organizadores de aquí o del extranjero a los esos que yo he supervisado, de los que presentan que sea una cosa. Y también superviso, obviamente, la restauración con los correspondientes permisos que la atosigante, romancera, absurda y sobre todo exhibición de ignorancia de la Consejería de Cultura y además nos hacen pasar por todo ese papeleo. Hay unas ideas no muy preparados para eso. Bueno, total, que así va funcionando la cosa. De vez en cuando te cae algún amigo de la casa que hace algo, alguna edita, y luego no tengo sala de exposiciones temporales. Solamente he realizado una exposición grande hace unos años, muchos años, sobre las Biblias de Juan de Rivero, que tenía un interés especial por su colección, y luego hice otra con motivo del centenario de la inauguración del colegio en la universidad, por aquella razón de que yo tenía un pie en cada lado. Y bueno, la del año 2011, que conmemora el fallecimiento de Juan de Rivera, que con muchas incomodidades por parte de la casa, pero he de reconocer que con muy buena disposición, permitieron toda la planta baja hacer una especie de jornadas abiertas y que, aprovechando de mi condición de profesor y por tanto explotador de la clase estudiantil, que sabéis que se les puede pedir poco a no ser que tengas carisma, a mí carisma me sobra. Entonces hicimos realmente una cosa muy bien, incluso con sus actividades para niños, que claro, meter niños a ver martirios de santos y cosas así, pero hicimos unos cuadernillos graciosísimos para que los hijos descubrieran cosas, en fin, muy bien. Pero claro, es una cosa muy excepcional porque es que es una casa en la que se vive y prácticamente no hay espacio para nada más. Y ese es el funcionamiento en ese sentido. Difusión. Bueno, pues aparte de visitas que puedo hacer yo personalmente o que hemos contratado, por ejemplo, una casa, se llama Ars Magna, que hemos contratado con ellos para hacer una serie de visitas guiadas en muchos idiomas para que no nos caigan todas a nosotros mismos. Ahora mismo, por ejemplo, hoy se está celebrando ahí unas jornadas de formación para guías. Cualquier guía que quiera venir tiene acceso para poder enseñar las partes que son públicas, museo, claustro, capilla de la Inmaculada y en ocasiones la iglesia, pues para formar a estos guías. En el momento que ellos pasan esa formación, ellos pueden venir cuando quieran, ya saben, y hay la persona concreta que estará preparada para en su momento dar las luces o lo que haga falta sin que estas personas tengan que entrar, digamos, en departamentos privados o en salas que no conviene. Eso permite también una democratización, porque aunque exista ese Ars Magna, hay sin embargo también la posibilidad de que cualquier persona que esté formada adecuadamente pueda hacer de guía con grupos, sin que eso le pidamos. Independientemente de eso, pues se ha empezado a hacer un poco el tema de los QRs, el tema de redes, donde cada vez que, por ejemplo, restauramos un cuadro, damos noticia, cómo se ha hecho, se viene, a veces hacemos una micro exposición sobre la restauración. Cada vez que se presta un cuadro a una exposición también se notifica por medio de las redes, ¿no? También hemos hecho alguna pequeña microexposición por algún interés particular. Por ejemplo, el año pasado en el tema del Día de la Mujer, pues tenemos un cuadro que es una pintura de mano de María Cristina de Borbón, que era una de las hijas de Carlos IV, que, como sabéis, durante el Imperio Napoleónico fue reina de Etruria, una mujer de una categoría impresionante, era música, compositora magnífica, también instrumentista, aparte con una idea, bueno, cuando murió su marido, que murió muy joven, y como tutora de su hijo, y como reina de Etruria, todo lo que era la Toscana, ella pues hizo ahí la traída de aguas a Luca, cosas así. Bueno, ahí en Luca tienen una estatua de ella de mármol enorme, aquí en España no es conocida. Y entre las cosas que hacía también era por María Luisa de Borbón, la mujer de Carlos IV, está muy mal vista porque la pintaron tan fea, ¿verdad? En Goya, que era un bicho además, porque Goya es un gran artista, pero como Picasso era un sinvergüenza. Bueno, la pintaba así completamente. Hay que tener en cuenta que esta señora tuvo 24 embarazos
y murieron varios, entonces que no tuviera dientes y demás, las que sois como yo, sois mujeres de corazón, imagínate cómo iba a estar la pobre, ¿no? Bueno, en realidad los educó muy bien. Otra cosa es que luego les salían ranas, porque ranas, ya sabéis, ahí está en el IBAM. Entonces, lo digo por el deseado, ¿no? El felón. Pero ella era muy bien educada y pintaba. Y siendo el periodo que fue reina de Trulli y vivía en el Palacio Pitti de Florencia, pues ella copió un cuadro de Rafael y nosotros lo tenemos. Entonces, vamos a exponerlo y vamos a dar a conocer a esta mujer. Como hemos dado también a conocer, por ejemplo, la figura de Magdalena. O en su momento tenemos ahí una figura que también es bastante rompedora en ese sentido, que es Margarita Gulló. Margarita Gulló era una beata, entre esas beatas que antes se le daban, vivían de la caridad pública, porque eran mujeres que habían quedado sin marido, sin hijos y tal, ¿no? Y entonces se ponían en las puertas de las iglesias, rezaban, eran muy piadosas, para no estar expuestas se recluían por la noche en una casa, en un reclusorio que se llamaba, aquí lo teníamos en la calle Arzobispo Mayoral, ella iba ahí, y cuando alguien quería, por ejemplo, mi hijo va a hacer una oposición o se examina mañana, réceme un rosario, y de eso vivía, ¿no? Bueno, pues esta señora, de esa clase social, de esa entidad tal, era la maestra espiritual de Juan de Ribera. Juan de Ribera, que se carteaba con Luis de Granada, con Carlos Borromeo, bueno, con príncipes y con reyes, su maestra espiritual era una mujer, además de esa condición, o sea, mujer vieja y pobre, o sea, ideal de la muerte. Ahí encargó él varios retratos, tiene su tumba, hay un retrato hecho por Ribalta, otro por Sariñena. Es una figura de una dimensión que dice, bueno, estamos hablando de la España de moriscos, de machismo, de la aristocracia pendenciera e indecente de la Valencia de aquella época, todos esos títulos sinvergüenzas y demás del bandolerismo y todo, pues, son cosas interesantes que a partir del museo se pueden dar a conocer. Puedes hablar tanto de la persecución de los judíos como de Margarita Gulló. Quiero decir que cuando se quiere, se le puede sacar partida a algo para dar, digamos, siempre procurando mantener el decoro, de no juzgar las cosas de otra época exclusivamente desde nuestra perspectiva, sino intentando, como me enseñaron a mis maestros, y vuelvo a citar a Julián Sambalero, que era también de etnología, y siempre nos decía, mira, ustedes los historiadores tienen que ser como nosotros los etnólogos, que cuando vamos a estudiar los pueblos primitivos, no podemos ir con la suficiencia de decir, no, es que venimos de la civilización a tratar con estos salvajes, a ver cuáles son sus ritos, cómo follan, cómo rezan. No. Tenemos que ir en el sentido de aprender, de intentar conocer. Pues aquí pasa lo mismo. Me parece que a veces esos criterios woke, ¿no?, de enfrentarme con falta, diría este hombre que mataron, Aldo Moro, diría, manca finezza, con esa falta de matización, ¿no? Tratar de juzgar. A ver, pongámonos en situación, pongámonos en contexto. Un poco es esa línea. Yo bosquejo un poquito lo que es eso. Hay varios proyectos, porque dentro de, ya veis, presupuesto cero, y ahora pues con el COVID se cayeron muchas cosas y ahora actualmente el tema de las exposiciones, tal y como está la cosa de la pasta, pues todo va un poco más, bueno, sacamos lo que podemos. Yo aplico conocimientos posguerra. Es decir, ¿qué hacía una mujer? Sin las mujeres no existiría España. ¿Qué haría una mujer en la posguerra si tenía que alimentar a su marido y a sus hijos? Pues hacer milagros. Y con un boniato, una cebolla y 2 garbanzos, pues dar de comer a todos. Pues una cosa así. Sacarle punta a todo lo que pueda. Por lo menos desde arriba no me hacen la puñeta. Una cosa maravillosa en la que yo descanso con auténtica serenidad es la falta de envidia, porque nadie me va a coger el puesto, en el que solamente hay trabajo y no hay ningún beneficio, ¿sabes? Entonces no, tampoco tengo allí, porque como son todos curas, en todo caso están en su carrera de curas, pues tampoco, es muy distinto en la universidad. La Universidad de Valencia es un antro impresionante, indecible, horrible, que además va a peor cada vez. Menos mal que yo ya me he ido de ella, me jubilo este año. Pero yo me acuerdo hace unos años, cuando hicimos el centenario y sacamos aquellos tomos de la historia de la universidad, ¿no? Y estábamos presentando la Feria del Libro, creo que estaba tu padre, el rector, y estaba Mariano Peset. Y él en su discurso, ya sabes cómo es él, y como su mujer, María Fernanda, que pues, son todos muy rojos, y yo digo, no, es que ahora la Universidad de Valencia por fin ya no es lo que fue en su momento, porque la estudiaba la época clerical, todo aquello, el siglo XVIII, ya, aquellos de ensotanados, no sé qué, no sé cuántos, ahora es una universidad laica, moderna, no sé qué. Y me tocó el...
Perdona, Mariano, perdona que te conteste, pero es cierto que no llevamos sotana, pero somos igual de malos. Y cuando hay antes odio teológico, ahora hay odio académico. Somos cotillas, malos, envidiosos. Nadie lee lo que publicamos a no ser para poder por dónde nos puede atacar. No, aquí en el colegio respiro. En la universidad, y tú lo sabes, ahí eran todo cortapisas. De hecho, yo estuve 30 años ocupándome del patrimonio artístico y cultural. Creo que se hicieron muchas cosas, entre ellas, coincidiendo con los años del centenario, la catalogación general, no solo de los cuadritos, sino de todo el patrimonio entendido globalmente. Se publicaron libros, se hicieron exposiciones, pero jamás en los estatutos se puso, era un cargo que no existía, es una cosa que inventé yo, pero que no existe, sigue sin existir. Y cada vez me consta que se intentó hacer desde el equipo, contaba la secretaria de la universidad, no hay manera, siempre hay un... No vaya a ser que este se suba. Bueno, pues ya no estoy, haz algo que quieran. Pues aquí lo mismo, es decir, un museo en el que os recibiré con mucho gusto. En este momento tengo a Jaime Coherencia, que me está preparando, me lo ha hecho ya en papel, una visita a la iglesia y una visita al resto de lo visitable del museo, interactiva, con mucha imagen, en el que hay una serie de preguntas, hay una serie de para que se fijen, ¿y qué hace ese pelícano ahí arriba? No sé, que está poniéndose muy interesante. La estamos puliendo y en su momento nos gustaría también colgarlo en redes. Y un poco pues utilizamos los medios, las nuevas tecnologías, con mesura. Mesura. Porque claro, se pueden utilizar de muchas maneras, hasta el punto que te puedes comer a la obra. Es como ese arquitecto que interviene en el edificio histórico y le da tal volteo que al final lo poco que quede de eso es peana de su propia obra, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Yo quiero ver, no quiero criticar a nadie así abiertamente, pero lo pongo como ejemplo. Si yo voy a la iglesia, a la Capilla Sixtina Valenciana, y me encuentro que cada hora hay un cuarto de hora de proyección, digamos, fuegos artificiales, eso a lo largo de lo que es el horario de visita, ¿qué tiempo me queda para verlo sin toda esa parafernalia? Porque también, digamos, ahí hay obras de una importancia y de una calidad que se supone que es lo que habría que fluir ante todo. Entonces, bien todo lo que coadyude o añada una información o prepare eso, o en lugar distinto a la salida satisfaga las bajas pasiones del que nos haya quedado bastante con lo que es la obra de arte en sí. Pero claro, proyectártelo encima de lo que hay, es que ni siquiera es una lente, es que es completamente opaco. Es como cubrirte los ojos para que veas otra cosa. Pues desde los medios, pero no hasta el punto de que ahoguen lo que sería lo esencial que estás intentando transmitir. Y de ahí entraríamos en todas esas reflexiones sobre el culto a la ignorancia, sobre la necesidad de hacer circo para que la gente acuda, el tema del marketing, el tema de si realmente la importancia de un museo de medirse por la cantidad de visitantes, de una manera, digamos, sin contar la calidad, sino que, bueno, en fin, hay una serie de criterios que yo no voy a luchar contra el capitalismo, ni contra la iglesia, ni contra los molinos de viento, pero hay que tener un poco de... Y yo creo que en este caso, que es un museo privado, con esas limitaciones, pero también con esas virtualidades, yo procuro sacar adelante con una mentalidad abierta, como la de Juan de Rivera, pero sin perder el rumbo y procurando una cierta mesura. Que tampoco, ¿verdad? La gente que me conoce jamás identificaría esa palabra conmigo, pero bueno. Exactamente. Muchas gracias, muy comedida la intervención de Daniel. Y al hablar del patriarca, comentabas su pasión por las traducciones, por el griego, por el latín y el arameo. La última novela que he leído, que en realidad se publicó en 2003, pero ahora es una nueva edición del portugués Frederico Lourenço. Este señor acaba de publicar, bueno, está publicando en 6 volúmenes la Biblia, porque es un gran traductor de griego, de latín, no de arameo en este caso, sino de alemán. Y en Portugal y en Brasil, por supuesto, que también la editorial Quetzal está vendiendo la Biblia en 6 volúmenes traducida por este gran personaje. Puede ser terrible, no es que ver a Netanyahu a Trump, ¿no? Se puede entender de muchas maneras y así ha sido a lo largo de la historia. Es un libro que a veces rezuma sangre y barbaridades, crímenes
el que la ha leído. Pero bueno, es la gran literatura mundial, no solamente de los hebreos, eso viene de milenios de Mesopotamia y demás, y la Biblia es en realidad un conjunto de libros, es una biblioteca. Pero voy a poner un ejemplo de lo que pueden hacer los filólogos o los escrituristas, ¿no? En realidad, estudian historia de la escritura. Por ejemplo, una palabra, la importancia que tiene la traducción. La palabra espíritu, y hablemos del Espíritu Santo, un pequeño curso de teología para aficionados. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es lo que da vida, lo que renueva las cosas, por lo cual se vive, es digamos, lo que asegura la vida y la resurrección. La palabra hebrea es ruah, muy parecida en arameo, ruah, y es femenina, es decir, que es la Espíritu Santo. Si yo traduzco en español el Espíritu Santo, primero lo pongo masculino, y luego resulta que espíritu, para nosotros, que es algo desprovisto de cuerpo, de carnalidad, un fantasma, un ectoplasma, nada. Sin embargo, la palabra original, que es femenina, tiene que ver con el hálito vital. Es decir, evoca lo femenino y evoca lo húmedo y evoca lo cálido. Es decir, que si tú quieres hacer el experimento, te puedes llevar la mano cerca de la boca, expiras, y esa sensación de calor y humedad, eso es ruah. Claro, la traducción es muy importante. Por ejemplo, el odioso de San Jerónimo, que le tengo especial manía, era un petulante, era un compi de esos de facultad, trepa. San Jerónimo lo tengo más. Pues San Jerónimo es la gran traducción de la Vulgata, que fue oficial muchos años. Que es el patrón del colegio. Juan de Rivera, que era un traductor que aprende el arameo para hacer traducción inversa de los salmos, tiene ahí un cuadro de San Jerónimo por la cuenta que le trae, y todos los libros de Erasmo. Mientras vivió él, como había un paraguas que le protegía de la Inquisición, pero al momento que murió se lanzaron como bestias. Y tengo ahí obras de Erasmo rayadas y tituladas por la... Ella tenía todas las obras completas cuando era estudiante. Bueno, por ejemplo, la palabra hebrea, kerem, significa rayos, luz, los rayos del sol, kerem. La palabra karam significa cuernos. Entonces, Jerónimo, cuando habla de que Moisés, después del cabreo que tuvo, que rompió las tablas y todo eso, baja del monte Sinaí, salían de unos rayos, unos resplandores de luz. Entonces resulta que él tradujo cuernos. Y durante siglos se ha pintado Moisés cornudo. Hasta el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos. Todo por pues no es cuernos, es rayos de luz. Y tú vas ahí al Colegio de Patriarca y ves a Moisés, que está en la cúpula, y lleva rayos. Quiero decir, la importancia, bueno, esto es una cosa anecdótica, lo del espíritu ya no es tanto. Porque entonces, en lugar de palomita esa que no se sabe santo de qué, porque por otra parte, lo que dice el Evangelio de Mateo es, se oyó la voz de Dios que bajaba, que descendía como una paloma. No en forma de paloma, es como una paloma. ¿Qué quiere decir? Planeando. Nada de palomas. Yo a las palomas les tengo un odio feroz, casi tanto como a San Jerónimo. Sí, damos paso, por tanto, al debate. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Soy José María Chiquillo, de la Fundación del Colegio de Arte Mayor de la Seda. Y en el almuerzo, que he tenido la suerte de conocer a Daniel, no ha habido motivo para preguntarle lo que ahora le voy a hacer. Pregunta, curiosidad. Hace unos años, por casualidad, cayó en mis manos un guión de una película que no llegó a ver la luz. Era un proyecto de guión de una película que hablaba de lo que has citado de pasada, de las obras del Museo del Prado, entre otros museos, que al estar asediado a Madrid por la Guerra Civil, acabaron en unos camiones que mandó el ejército republicano, pararon en Valencia, en dos lugares históricos que mucha gente desconoce. Yo, inculto de mí, desconocía hasta hace 3 años, y eran el Museo del Patriarca, la Iglesia del Patriarca y las Torres de Serranos. Entonces, mi pregunta, curiosidad, es, ¿eso se reconoció de alguna manera a lo que es la institución? Primera pregunta. Y en segundo lugar, el espacio que estaba blindado para saqueos, incendios y bombardeos que desde el mar lanzaron a la ciudad de Valencia, ¿ese espacio es visitable? Por curiosidad.
Bueno, los blindajes se desmontaron. En la Torre de Serranos se montaron blindajes con arena, con sacos, con hierros. Eso está todo documentado. Existe una publicación que hizo desde México el hijo del arquitecto que se encargó de esto cuando estaba exilado, ¿no? En el Colegio del Patriarca igualmente se pusieron estructuras de madera con sacos terreros, se blindaron las capillas por encima con dobles bóvedas de cemento y debajo más sacos y eso. Existe documentación, existen fotografías. Existen fotografías en las que están los responsables en aquel momento del Museo del Prado y demás en la puerta de la sacristía con las meninas, por ejemplo, que luego se guardaron. En las capillas que hoy en día son de la Virgen de San Vicente estaban Goya y Velázquez. Luego el Tesoro del Delfín lo teníamos en la bodega. Reconocimiento no ha habido especialmente, no hacía falta, no se ha pedido. Sí que es cierto que fue, por una parte, se habla del rector de la universidad, don José Puche, más bien fue cosa del José Puche intervino, fue cosa más bien por una parte del conserje mayor y del ayudante bibliotecario, que salieron para parar el momento este de la tropa, ¿no? Y, digamos, durante el mantenimiento de todo esto estaba Felipe Mateo Ibars y otra persona más que para que pudieran, eran muy jóvenes entonces, eran estudiantes, había un sacerdote, miembro de los que eran los colegios perpetuos, que estaba clandestino aquí en Valencia, y este señor iba recogiendo de amistades y esos dinero para pagar a estos hijos para que lo tuvieran, no el colegio, sino todo lo que había ahí de vigilancia. Reconocimiento especial no se ha hecho, placas ni cosas ni eso. Sí que se ha hecho por parte del colegio a la Universidad de Valencia y a don José Puche, después de la transición, y fue el rector entonces, que era Tomás Ver, allí se hizo un reconocimiento. El colegio encargó una pintura que copia la de Puche en el rectorado, y está colocada ahí en el edificio. Y lo que sí que tienes a veces son reconocimientos que a veces ni te esperas. Por ejemplo, cuando se hizo hace unos años la exposición Caravaggio en Madrid, que fue una de las más notables, recordáis todos los Caravaggios que trajeron al Prado, yo dije, vamos a llevar allá a los colegiales. Estuvimos viendo toda la mañana, comimos por allí y hasta que salía el tren había un rato y dice, ¿qué hacemos? Digo, pues no podemos ir a ningún sitio, pero tenemos aquí el Jesús de Medinaceli. Como son curas, vamos a verlo. Llegamos en el momento que estaban apagando todas las luces. Sabéis que Jesús de Medinaceli allí es idolatría. Ahí arriba, en una reja, tal. Voy a la sacristía. Oiga, mire, es que venimos de Valencia a ver esto. No, esto se cierra. No, es que mire usted, es que este señor es rector de un colegio de seminaristas. Son todos seminaristas. No. Digo, qué lástima, digo, porque somos del Colegio del Patriarca. Y dice, ¿ha dicho usted Colegio del Patriarca? En todas las luces, suban, están en su casa. ¿Por qué? Él sabía que el Jesús Medinaceli estuvo en el colegio toda la guerra. Hay también fotografías de cuando vinieron a recogerlo. Por cierto, si alguien poderoso y rico de los que están aquí me quiere ayudar, tengo un proyecto de una becaria para hacer una exposición sobre ese tema, con fotografías, dibujos de los adaptaciones que se hicieron para el blindaje y tal y cual, y toda la información. Si alguien lo quiere financiar en algún sitio, yo la ofrezco. Aprovechando, había una pregunta, y con esto cerramos ya, una pregunta rápido. Sí. Por cierto, si algún invitado a participar no se hizo todavía la foto del fotocall, por favor que pase por el fotocall, porque van a desmontar en cuestión de media hora. Última pregunta, rápido. Bueno, rápido. Habéis comentado, Pedro y Daniel, incidentalmente, que la cuestión de las pantallas en los museos, la tecnología, las están quitando de los colegios. En muchos casos, o se está planteando la cuestión en los colegios. ¿Por qué nos estamos planteando poner pantallas en los museos si en muchos casos las que están quitando en los colegios? Y por cierto, Espíritu Santo en el Evangelio es Hoagios Pneuma, en griego. Pneuma. Masculino, pneuma. Muy bien, rápido la contestación y cerramos la mesa. Hay que cerrar, Muy telegráfico. No tengo una respuesta. Es verdad, a mí me gusta ser un poco provocador quizá, ¿no? Pero no deja de ser cierto que efectivamente a veces nos fiamos demasiado de que las nuevas tecnologías son la solución y lo que nos hace falta es reflexionar realmente acerca de lo que queremos hacer, con o sin tecnología. Que utilizamos la tecnología, fenomenal, pero efectivamente en muchos lugares ya están diciendo que las tecnologías quizá no sean lo más apropiado para educar en competencias o en determinados aspectos. Entonces, no tengo una solución y no soy tajante con eso, pero sí que creo que vale la pena que reflexionemos sobre eso de manera crítica, simplemente. Muchas gracias y
pasamos al coffee break.